al despertar de la conciencia. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Esta noche tenemos dos invitados, uno de ellos ya lo conocéis porque ha estado con nosotros, Juan Ramírez de Francia. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Y ya así para empezar, quiero darte las gracias, Alicia, por estar aquí. Un verdadero placer. Ahora, cuando empecemos a hablar y cuente un poco quién eres y a qué te dedicas, nuestros oyentes se darán cuenta. Buenas noches. Buenas noches. Para mí también es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Tenemos a la doctora Alicia Avellán, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en geriatría, especialista en alta dirección hospitalaria, experta en hipnosis clínica, terapeuta en terapia regresiva, además formada con el método Brian Weiss, sí, con una discípula directamente de Estados Unidos. Así es. Con este currículum, sé que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero es una pregunta obligatoria. Con este currículum en ciencia, ¿cómo te dio por las terapias naturales? Pues yo en mi vida profesional he tenido dos fases. Mi vida ha sido de 40 años, ya estoy a punto de acabarla, estoy ya a punto de jubilarme, y la primera mitad fue trabajar con personas ancianas como geriatra, 450 ancianos en una residencia de la Comunidad de Madrid, y ahí, bueno, pues con muchos moribundos y tal, y la segunda parte ha sido pues de gestión hospitalaria, de coordinación de programas en la Consejería de Sanidad. Y cuando trabajaba en la residencia de ancianos, muy joven, quería yo comerme el mundo, y si me descuido el mundo se me come a mí, pues porque era un trabajo muy agotador, era un trabajo muy duro, veías pues eso, a muchas personas con muchas carencias, mucha tristeza, veías la muerte muy de cerca, y yo con dos niños pequeños llegaba a casa ya agotada. Y supe que si yo no encontraba algún medio para por dentro ir recuperando esa energía que allí dejaba cada mañana, iba a caer enferma. Entonces empecé como una especie de locura a buscar pues libros de meditación, libros de la Vedanta, de la Yoga Vedanta, libros de teosofía, leí todo lo de Rudolf Steiner, no sé qué. Pero aún me costaba encontrar esos libros, porque en Madrid, y fíjate, capital de nación, no había en aquella época, te estoy hablando del 86, del 87, no había casi librerías especializadas. Había una, la Kier, que estaba ahí en la calle Velarde, y empecé yo sola a aprender, a meditar, a aprender pues de qué estábamos hechos, el cuerpo etérico, todo lo de la teosofía, de la Blavatsky, de no sé, es decir, yo sola. Bien, es verdad que como buena Tauro tengo mucha conexión a tierra, si no, a lo mejor en ese experimento en solitario hubiera podido irme un poco para allá, porque, bueno, pues nunca sabes si no tienes maestros y tal. Pero a cambio, yo creo de haber ido bastante lenta, he ido segura, porque yo me he ido dosificando. Entonces, pues surgían luego cosas y yo las aprovechaba. Una vecina mía era profesora de astrología cuando me vine a vivir a Madrid. Aprendí astrología y vi lo bellísimo que es todo ese mundo. Me gustó la terapia metamórfica, hice un curso. Hice lo de hipnosis clínica en el Colegio de Médicos y luego lo de terapias regresivas con esta alumna de Brian Weiss, y en el intermedio una devoradora tremenda de libros. Y no se produce, porque claro, ten en cuenta que tu formación es científica. En medicina convencional, que es medicina convencional, académica, sí. Exactamente. ¿No se produce un choque?
Pues fíjate, yo siempre he creído que la medicina alopática, la convencional, la académica, dejaba parte del paciente sin tocar. Y te lo digo desde el punto de vista de geriatra, que ha tratado con personas muy mayores, que en verdad lo que les enfermaba muchas veces era la tristeza, el estado de ánimo, el que no vinieran sus familiares a verles un fin de semana, y les repercutía luego, bueno, totalmente. Yo sabía que algo en la medicina convencional se estaba quedando un poco a un lado, como que estaba muy compartimentada, es decir, por un lado es un internista y luego por otro lado o un psicólogo o un psiquiatra. Pero en realidad yo allí con ellos veía que tenías que hacer un poco de las dos cosas. Y eso en realidad yo creo que es en parte lo que ha sido de toda la vida el médico de familia. El médico de pueblo, el médico, pues eso, de la familia. Sí, que además conoce el estado de ánimo y las circunstancias de cada uno de sus pacientes. Y ha conocido a toda la familia, por eso se llama médico de familia, porque conoce a toda la familia y sabe un poco la relación que hay entre unos y otros en la propia familia, y él ya actúa con ese conocimiento previo. Entonces eso a mí me ha hecho que siempre en mi trato, ya sea como gestora, como coordinadora de equipos o de programas o de centros, siempre yo haya tenido en cuenta esa otra parte de la persona. Y a la hora de realizar tu trabajo, sobre todo cuando estás dirigiendo equipos, etcétera, ¿no te has encontrado alguna limitación por tener esa visión, digamos, más abierta de lo que es, que no es solo un paciente que tiene una enfermedad y hay que tratarlo, sino que hay que ir un poco a ver pues ese ámbito holístico, el a ver dónde está el origen? Pues mira, yo que ya te digo, he hecho lo asistencial y después también lo de la gestión, te diré que lo de la gestión es muy parecido a lo asistencial en alguna cosa, y es en el diagnóstico de una situación, ver cuál es el problema, en el caso de una enfermedad, por los síntomas, saber qué enfermedad tiene ese paciente y ponerle un tratamiento. Y cuando diriges un equipo o un centro, haces un diagnóstico de un conflicto o de una situación o de algo que tú quieres o corregir o dimensionar. Y una vez que has hecho ese diagnóstico, empiezas a ver qué posibilidades de solución hay. Si es aumentando los recursos, que eso en la actualidad, en la sanidad madrileña, yo creo que en general, en toda España, es imposible, pues tienes que ir buscando otro tipo de alternativas. Pero es también ver luego, efectivamente, después que has hecho el diagnóstico, qué posibilidades a nivel de tratamiento, a nivel de solución tienes. Entonces es también como un juego. No me ha limitado. Yo creo que me ha hecho, además, entender a las personas del equipo sus formas diferentes de encarar el trabajo. Y bueno, a veces sí que has tenido que llamar a alguien la atención, que eso, bueno, pues no es muy agradable, sí, de decirle: oye, que mira, yo creo que te he dejado pasar dos y te estoy observando, pero a mí me parece que esa forma que tú tienes de tratar a los pacientes o esa forma que tú tienes de encarar la consulta o tal, a mí no me parece que sea la adecuada. Pero en general, si tú lideras o coordinas un equipo haciéndoles partícipes, bueno, ¿a vosotros qué os parece? Solamente eso, en vez de decir, no, se hace esto, pues ya te ayudan bastante. Bien, es verdad que la decisión es tuya porque tuya es la responsabilidad jerárquica. Y eso hay personas en el equipo que a veces se les olvida. Es decir, que cuando tú actúas muchas veces por consenso, hay algún tipo de persona que no se da cuenta de que efectivamente a nivel jerárquico tú tienes más responsabilidad porque tienes que responder por encima de ti a otro tipo de jefes, que ella a lo mejor pues no tienes claro. Y llega un momento en que se creen que eres coleguilla. Y eso es a veces un poco complicado cuando te le vas a mandar
se queda un poco sorprendida por decir, bueno, ¿cómo es que me manda si yo soy coleguilla? Ese es el único problema que yo en 20 años de gestión a veces me he encontrado. Personas que se equivocan, que porque tú te tomes un café, creen eso, que somos coleguillas. El despertar de la conciencia. Bueno, ya hemos visto una visión mucho más profunda de cómo la medicina convencional y lo que denominamos terapias naturales pueden ir conjuntas de la mano. La doctora Alicia Avellán, además, colabora con la Escuela de Atención, que, como ya sabéis de un programa anterior, Juan Ramírez de Francia es director de esta escuela. Juan, te voy a pedir, para aquellos que no pudieron escuchar ese programa, que nos digas brevemente qué es exactamente la Escuela de Atención. Muchas gracias. Pues mira, de forma esquemática, la Escuela de Atención surge como una iniciativa para profundizar en el conocimiento del ser humano. Yo soy informático y he tenido que aprender, por las circunstancias de la vida, que lo que me habían contado pues no tenía nada que ver con lo que yo me estaba encontrando, y me puse a estudiar psicología. Y cuando me fui metiendo con el paso de los años, dejé la tecnología, pues me di cuenta que no era yo el único que no sabía lo que es un ser humano, sino que la gran mayoría estábamos muy desconcertados. Nadie nos ha explicado, ni en los colegios ni en las universidades, la complejidad del ser humano. Entonces la Escuela de Atención surge para dar respuesta a eso. Es una iniciativa que pretende dar un enfoque filosófico, pretende dar un enfoque psicológico, pretende profundizar en el conocimiento de la simbología y de la mitología, pretende buscar dentro de la ciencia también respuestas sobre el ser humano, y para ello pues hemos ido dotándonos de colaboradores y gente maravillosa que está haciendo un trabajo serio, riguroso, con mucha profundidad, ampliando el aspecto del ser humano en todas sus dimensiones. Y ahí es donde conocí hace ya un tiempo a la doctora Alicia Avellán. Me maravilló su carisma, su forma de llegar a la gente, muy humana, y efectivamente también sucumbí al encanto de esa mezcla entre la ciencia, lo científico, la preparación de una médico, con una visión holística. Ve al ser humano de una forma completa, ¿no?, en todas sus dimensiones. Y ahí es cuando, bueno, pues empecé a seguirla, fui a una serie de conferencias suyas, y con el paso del tiempo pues han dado las circunstancias para que podamos colaborar. De esas casualidades, ¿no?, que no existen. Exactamente. Y tiene un trabajo que a mí me parece maravilloso, que es un ciclo de talleres, un conjunto de talleres que hablan sobre el autoconocimiento y el autoequilibrio. Ahora os hablará ella con más detenimiento. Sí, porque lo del equilibrio en los días que corren es muy, muy importante para todos. Mucho. Exactamente. Sí. Pero tiene unas temáticas que a mí me parecen que ponen el foco en el sitio correcto. Y es una de ellas, por ejemplo, el origen emocional de las enfermedades, ¿no? Esto no te lo encuentras habitualmente cuando hablas con los médicos convencionales, ¿no? Y claro, y menos también de una persona que tenga una experiencia como tiene Alicia. Exactamente. Y que ve luego que los síntomas van más allá de lo que aparentemente está sucediendo en el ser humano, ¿no? Hay todo un lenguaje detrás, y ella lo describe de una forma bellísima, y además no es teoría, no es una cosa leída o filosofeada, sino pragmática, ¿sabes? Lo ha visto en ella misma primero, y en todos los pacientes que han ido pasando, con todas las personas que han ido pasando en su experiencia clínica. Y eso me parece que es el valor añadido que da Alicia, ¿no? Sí, porque además siempre que se hablan de estos temas, bueno, ahora ya parece que se van abriendo un poquito más las mentes, pero al principio, cuando uno habla de estos temas, es poco menos que
que te tachan esto de espiritual o de la nueva era. Choca un poco. Exactamente. Sí, da la sensación de que son personas que están todo el día meditando y que están, como tú decías antes, un poco más para allá que aquí, cuando en realidad, como tú bien nos has comentado al principio, son cosas totalmente compatibles que van unidas de la mano. Y que además ayudan. Exactamente. Ayudan mucho, porque el médico en sí es los profesionales de la medicina son unas de las personas más estresadas, que tienen que tomar diariamente decisiones muy importantes sobre la vida y sobre la muerte. Entonces les estresa mucho. Entonces para ellos el conocerse a sí mismos, saber sus límites, ahí hablamos de autoconocimiento, y de autoequilibrarse, saber cuándo están fuera de foco y volver otra vez a recuperar su equilibrio interior, su centro, es muy importante. Es eso lo que yo he vivido en mí, y es lo que yo intento también transmitir. Como dice Juan, y eso sí que es cierto, yo no hablo de nada que no sepa, por experiencia propia. He tenido también una enfermedad seria, grave, que remitió precisamente pues porque yo intenté ver qué es lo que había dentro, qué emociones retenidas, y ayudó mucho. Yo, ¿cómo no voy a creer en la medicina que he estudiado? La he estudiado por vocación, y creo además que cada día hay unos avances sorprendentes que están salvando muchísimas vidas, pero eso siempre es mirar hacia afuera. Uno tiene también que empezar a mirar hacia adentro y saber qué le produce la disarmonía y la enfermedad. Intentarlo corregir. Me parece muy interesante los talleres que ha mencionado Juan, que impartes en la Escuela de Atención, porque es muy interesante conocer el origen emocional de las enfermedades. Además, realmente el título, si no he leído mal, es Origen emocional de la enfermedad y el lenguaje de los síntomas. Vamos a ver, la enfermedad siempre se ha visto como una cosa que te preocupa y te hace que pares en tu vida de una forma a veces dramática, pero en general la enfermedad es nuestra aliada, es una ayuda, porque nos está diciendo que dentro hay cosas que se han desequilibrado y que, ojo, es una señal. Como la lucecita roja que se enciende cuando el piloto del aceite te está diciendo que el motor necesita aceite. Tú eres la que entonces, la persona que tiene la enfermedad o el síntoma, debe decir, madre mía, algo está pasando por dentro de mí que está dando lugar a todo este desequilibrio. E independientemente de que lo primero que hay que hacer es ir al médico, después también colaborar tú en tu interior a equilibrar eso. Es decir, si tienes rabia, si tienes rencor, si tienes resentimiento, si tienes cólera, todo eso es un veneno que tú tienes dentro y que nadie te va a poder sacar. Como y que una pastilla tampoco puede aliviar. Conflictos. Yo todavía no conozco ninguna pastilla que solucione un conflicto. Puedes ir a un psicólogo o a un psiquiatra y que te ayude en un momento de depresión, en un momento de duelo por pérdida importante en tu vida, y que te ayude. Pero yo, hasta lo que en mis 40 años, no he visto todavía ninguna pastilla que resuelva conflictos o que libere emociones. Eso es un trabajo personal que cada uno tiene que, llegado un momento, saber que tiene que hacerlo. Unos lo empiezan antes, otros lo empiezan después, pero llega un momento en que todos se tienen que dar cuenta de que dentro es donde uno puede empezar a solucionar las cosas que ocurren fuera. Y cuando hay una persona que está viviendo un proceso, pues digamos, de una enfermedad, pongamos entre comillas, seria, ¿cómo le haces ver a esa persona que busque en su interior que esa enfermedad tiene un origen emocional? Porque, claro, habrá personas que
les resuene mucho lo que estás diciendo. Pero también es cierto que solemos tener muchas resistencias. Y alguna de esas resistencias, pues es justo echar los balones fuera. Vamos a ver, lo primero, ante una enfermedad seria o grave, hay que intentarle a la persona resolverle el miedo. El miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, eso es lo que complica mucho todo. A veces hasta la dificultad de entenderte con esa persona. Pero una vez que la dices, que probablemente si ella empieza a reaccionar en una dirección de autoconocimiento, de soltar toda esa rabia y todo eso que tiene, que va a mejorar y que va a ayudar mucho al tratamiento convencional del tipo que sea, que va a disminuir además los efectos secundarios y todo eso. Eso muy probablemente ya sea el primer paso. Tranquilizar a la persona y ya está mucho más receptiva a todo lo que le puedas decir. El despertar de la conciencia. Ya estamos aquí de vuelta y nos habíamos quedado en la importancia que tienen las emociones en las enfermedades. Y a mí me gustaría ahora, yo me he tomado la confianza para empezar de llamarte Alicia directamente. No sé si tendría que llamarte directamente doctora Avellán. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Me gustaría que nos contaras qué son esos ciclos formativos. Es decir, ¿qué es lo que tú impartes? Porque considero que es muy importante y que puede ayudar a muchas personas que nos estén escuchando, que estén pasando pues por algún tipo de proceso de enfermedad o incluso que tengan a alguien cercano que estén pasando por un proceso y estén interesados en que profundicemos y le digamos qué es lo que te puedo ofrecer, que te puede ayudar. Así que, ¿qué es lo que nos puedes ofrecer? Pues mira, yo creo que en este ciclo, que a mí era una apuesta personal, el ciclo es de 12 talleres. Yo los he dado sin orden en muchísimos sitios, no solo en Madrid, en Las Palmas, en San Sebastián. De hecho, ahora en abril me marcho en el mismo mes a Las Palmas, a Logroño y a Granada. Los doy, pues según a mí, mi intuición me dice. Pero el proyecto mío, que a mí me parecía muy bonito, era de que se dieran pues unos cuantos, en este caso van a ser 12, siguiendo un orden lógico. Y eso se lo comenté a Juan Ramírez de Francia, se lo comenté y le pareció un proyecto muy bonito. Y dice, ¿quieres colaborar con Escuela de Atención? Digo, vale. Entonces yo le presenté todo lo que más o menos tenía ya pensado y lo decidimos que efectivamente iba a ser un ciclo que lo hemos llamado, porque a mí me parece que es un título que ya explica mucho y a mí me gusta, me parece bonito, autoconocimiento y autoequilibrio. Es decir, ya aquí estamos indicando que se van a dar unas herramientas, pero que el trabajo es personal, que no van a ser terapias individuales, que se le va a dar a todo el mundo todas las herramientas para que empiece a trabajar él mismo. Parece algo obvio, pero hay muchas personas que les gusta más que alguien, un facilitador o un terapeuta, les dirija y les diga lo que tienen que hacer. Eso, ya siempre tienen opción de buscarlo, pero que no sea porque no tengan las herramientas, que se las vamos a dar nosotros. Entonces, el ciclo, ya te digo, son en principio 12 talleres, porque es en forma de talleres, que vamos a hacer ejercicios también, igual alguna meditación o alguna relajación. El origen emocional de la enfermedad, el lenguaje de los síntomas, que son dos diferentes pero que están muy unidos. Hablaremos luego de los fundamentos energéticos del cuerpo humano, de los físicos, de los emocionales y de los psicoemocionales, de la autoestima, de las emociones, de la asertividad y la autoconfianza, aprender a amarse a uno mismo. Qué difícil, ¿verdad? Pero ese, siempre que le he dado, ha encantado, porque
hasta cuando tú crees que tienes buena autoestima, empiezas a reparar en cosas que no verdaderamente no valoras en ti misma. Sí, es que yo creo que eso es algo común a todos los seres humanos, aunque si bien es cierto que hay muchas personas que te dicen, no, yo la autoestima la tengo bien, pero es lo que tú dices, solo hay que profundizar un poquito para darte cuenta de dónde hay una carencia. Porque son patrones que repetimos, ¿sabes? Y entonces es muy difícil, a veces si no te das cuenta, no repetir esos patrones. Luego, al hilo de que todas las emociones que tenemos dentro, efectivamente, nos producen pues una serie de conflictos o de enfermedades, vamos a buscar esa parte subconsciente, o la sombra, de Carl Gustav Jung, y vamos al encuentro del niño interior, de la niña interior. Todas esas emociones, el subconsciente, los deseos, el amor frente al miedo, todas esas memorias antiguas, eso que yo también te he comentado como patrones. Ir a ese niño que muchas veces tiene un concepto de que no ha sido suficientemente escuchado o suficientemente amado o suficientemente atendido, que a lo mejor objetivamente sí, pero como él actúa solo con emociones, no con la lógica, como él piense pues en sensación de una autoestima baja, que no se sienta merecedor. Eso complica luego mucho al adulto, porque el niño sigue estando ahí, dentro del adulto. Claro. Entonces, es reconocer ese patrón, reconocer a ese niño o a esa niña, y desde el adulto amoroso, saber acoger a ese niño o a esa niña que tenemos en nuestro interior y trabajar con él. Entonces, es muy bonito. En este taller se habla de cómo contactar con el niño interior, cómo establecer un diálogo. A veces se hace también una meditación o una introspección y aparece ese niño o esa niña interior de forma visual. Y le ves a veces pues alegre, pero a veces le ves escondido o detrás de una columna o con miedo. Esa es la parte tuya que dejaste y que ahora vuelves otra vez al pasado, por decirlo de alguna forma, a por él o a por ella, en el caso de las chicas, y acogerle como un adulto amoroso, de decir, no te voy a volver otra vez a dejar solo. Qué trabajo más bonito. Ese es precioso. Qué bonito. Imagino que habrás visto a más de uno y a más de una llorar, porque claro, es en ese se llora mucho, tan emotivo, tan bonito. En ese se llora mucho. Es un llanto liberador. Sí, claro, de emoción liberadora, como de reconciliación. Y hay en un sitio que no voy a decir el sitio, que no quisieron que lo diera, para no llorar. Es decir, decidimos cuál íbamos a hacer y dijo, no, todos menos ese. Llora. Porque ese es precioso, pero ese debe de ser muy duro. La verdad es que yo, honestamente te digo, lo suelo hacer de una forma amorosa. Porque no hay ninguna necesidad de no hacerlo amoroso. Claro. Entonces, no es lesivo y además es liberador, pero es verdad que sí que lloras. Vamos, yo lo he visto. Hay muchos ejercicios, hablar con una fotografía de nosotros cuando éramos niños, escribirle una carta a ese niño. Y bueno, también pasa, en cierto modo, por perdonar a los padres. Pues porque ellos, cuando nos han criado y nos han educado, también han actuado desde su niño interior herido. Entonces, no es justificarles, pero sí es entenderles, comprenderles, de que ellos efectivamente, y muchas veces lo que hay que hacer es sanar también a los padres, no a al niño interior, sino también al clan familiar. Es decir, es extender todo ese amor, no solo a tu niño interior, a tu niña interior, sino a tus ancestros. Y es una especie de catarsis muy bonita este taller. Al hilo de eso, hago uno de Ho'oponopono, que lo descubrí hace 3 años y lo he practicado en mi vida personal y he visto que es muy efectivo, y es la liberación de emociones a través del perdón. Sí. Entonces, hago entender que el perdón a otros no consiste en que vayas y les pidas el perdón, sino que de una forma virtual sientes a esa persona en una silla delante de ti y le digas
todo lo que te ha hecho sufrir y o viceversa, le pidas tú a él perdón por la parte de responsabilidad tuya que ha habido en ese conflicto. Y ese es también un taller muy emotivo y muy amoroso, porque ¿quién no tiene un conflicto con un ser querido? Pues con un padre, una madre, un hermano, un hijo en un momento determinado. Quiero decir, no hace falta que sea un conflicto que dura 20 años, no, pero en un momento determinado. Y es muy bonito asumir la responsabilidad tuya en la parte del conflicto, no echar balones fuera, ni echar la culpa fuera, porque el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana, habla de 100% responsabilidad, no culpabilidad, sino responsabilidad. Es decir, tú atraes a tu vida todo lo que ves por estos ojos o lo que sientes por tus sentimientos para sanar esas emociones que se te presentan. Simplemente. Entonces, es como para ir cerrando ya grifos y con el perdón es una forma muy eficaz y muy rápida de ir cerrando todas esas emociones que te producen problemas de relación en tu entorno, conflictos. Sí, porque muchas veces decimos que perdonamos, pero quizá un poco con la boca pequeña. Sí. Entonces, claro, no estamos hablando de ese perdón de, vale, sí, te perdono. Es decir, pero todavía... te perdono, pero como me la vuelvas a hacer, verás la que te espera. Exactamente. No. Es un tipo de perdón que ni siquiera se tiene que enterar la otra persona. ¿Por qué? Porque si la has perdonado tú, ese lazo de conflicto que hay entre las dos personas desaparece. Es como un tango mal bailado, un tango muy cutre, pero que os une a los dos. Cuando uno decide dejar de bailar ese tango, el otro se queda sin tener con quién bailarlo. Bien, es verdad que si el otro quiere puede cogerse otro bailarín, pero ese ya no es tu problema. Es decir, tú has perdonado de todo corazón sin que la otra persona se tenga por qué enterar. A una, por ejemplo, expareja. No tienes por qué ir a decir que la has perdonado. Pero tú haces tu trabajo personal, interior, y la perdonas y la dejas ir. Con lo cual esa persona, si tiene ese tipo de patrón de actuación y necesita perpetuarlo cogiendo otra pareja de baile, oye, es su vida, tú se la respetas, pero desde luego a ti ya no, porque tú ya lo has liberado, lo has perdonado y tú ya quieres cambiar ese patrón. Esa es la diferencia entre el perdón del que hemos hablado, bueno, te perdono, pero a ver, que no sé qué, que no sé cuál, y el otro perdón incondicional que le dices, es que te perdono y te libero. Te libero. El despertar de la conciencia. Nos habíamos quedado en el taller número 6 de Ho'oponopono, del perdón. El siguiente es de los sueños. Sí. Es un taller que no sé si habrá que desglosarlo en dos, porque hablo del poder terapéutico de los sueños, empleados desde la antigua Grecia, en los Asclepion, para efectivamente saber qué era lo que había ahí dentro produciendo la enfermedad, y había interpretadores de sueños, en la antigua Grecia también, que ayudaban al paciente a saber qué significaba y a tomar luego decisiones terapéuticas, ya fuera por la música, ya fuera por el sonido, ya fuera por hierbas, ya fuera por lo que fuera. Pero claro, cuando hablas de qué son los sueños, de la función fisiológica de soñar, de la importancia de los sueños, del significado, de lo que son los sueños lúcidos, de lo que son los sueños premonitorios, vívidos, creativos, y empiezas a explicarles a los alumnos o a los participantes, a los asistentes, que efectivamente qué técnicas pueden utilizar para recordarlos mejor, cómo es de eficaz llevar un diario de sueños y tal, pues ahí ya se suele casi que acabar el tiempo. Entonces, la siguiente visión de este taller sería ver efectivamente cuáles son los símbolos universales, los arquetipos, cuáles son los símbolos personales, y ir directamente a la interpretación. Es decir, que las personas que asisten al taller
llevando un diario de sueños o habiendo recordado 3 o 4 sueños, se hiciera un taller interactivo para interpretar, aprender a interpretar sobre la experiencia de sus propios sueños escritos, porque los han recordado, el significado de ese sueño. Los sueños en realidad es sombra que sale, emociones retenidas, que salen como salen con el Ho'oponopono, como salen con los síntomas, como salen con muchas otras técnicas, con la hipnosis regresiva, con la psicoterapia formal. Es decir, que van saliendo ahí una serie de emociones que el ser tiene, como salen con el del niño interior. Y ese es, ya te digo, muy completo, pero a veces las personas quieren que dure más para interpretar sus sueños, pero el tiempo pues a veces no da para eso. Hay otro taller que es el poder terapéutico de la música y el sonido. Es decir, de cómo todas las vibraciones, se ha sabido por el fundador de la acústica, Ernest Landi, por la cimática, se ha sabido por personas, biólogos que además tenían la carrera de piano o sabían música y han hecho experimentos con las dos cosas. Se sabe perfectamente que la música, el sonido en general, es terapéutico, lo han investigado muchas personas que se han dedicado a esto. También el efecto Mozart, por ejemplo, el ponerle música de Mozart a las madres cuando están embarazadas o a los niños cuando ya nacen. El canto, los armónicos, la vocalización de armónicos, uno mismo, los efectos que tienen. Se ha llegado hasta saber las notas musicales de cada gen del ADN y saber la melodía que en la secuencia del ADN individual de cada persona, de su código genético, tiene una melodía. Esto una bióloga japonesa en Estados Unidos que sabe música lo ha hecho. Es decir, es todo un mundo, porque además el sonido en la música actúa también sobre el agua. Y se transmite la vibración y nosotros, no te olvides, somos un 80% exactamente de agua, ¿vale? Sí. Entonces, la música puede curar y la música puede enfermar, dependiendo efectivamente del tipo de armónicos. Otro es el poder, de la energía femenina, esa energía que es, además, toda la parte relacionada con el cerebro derecho, de la intuición, de las emociones, esa parte que la llamo femenina, el despertar de la mujer consciente, pero es también para hombres, porque de la misma manera que las mujeres tenemos nuestra parte masculina, la que sale a la calle, la que busca el sustento, la que dice no y pone límites, esa es una parte masculina, los hombres tienen su parte femenina y es la de la ternura, la de dar besos o abrazos a un hijo, la de llorar cuando se emociona. Lo que pasa es que, son patrones también y generacionalmente no estaba bien visto que el hombre llorara. Y ahora se está viendo, por ejemplo, en los casos de separación, en lo de la tutela compartida, que el hombre sufre mucho, sufre como una madre, sufre como una madre cuando se le separan de sus hijos. Entonces, es toda esta parte, o sea, es la parte de, cuando Dios era mujer, el poder de la diosa, de las estatuillas de Willendorf, en el Neolítico, que era siguiendo efectivamente todos los ritos que de la maternidad, la menstruación cada 28 días, igual que las mareas, se regían por la luna, toda esa parte femenina de la intuición, de las emociones, del abrazo, de la sanación por la ternura, que igual vale para hombres, pero esa otra parte también libera y también cura, expresar tus sentimientos, dar y recibir. Otro taller es, y ya entramos en los 3 últimos talleres que a mí personalmente me gustan mucho. Uno de ellos es, todos me gustan, pero estos 3 son mi debilidad. Y ahora verás por qué.
vamos a ir muy justos de tiempo. Sí. Te pediré que nos menciones los 3 últimos, Vale. porque quiero que también Juan nos indique, como bien hemos dicho, tú impartes estos talleres en la Escuela de Atención. Así para es. que aquellas personas que han resonado con tus palabras puedan obtener más información, y si quieren asistir, para que Juan les explique un poco cómo contactar, cómo poder obtener más información y cómo poder asistir, en qué fechas, etcétera, a estos talleres. Muy bien. Pues mira, te lo resumo. Uno de ellos es el arte de morir. Wow. Una visión transpersonal de la muerte, el morir consciente, sin miedo, tranquilamente. Y para eso explico qué es la muerte, las creencias que lo rodean y, bueno, cómo enfrentarse y hacer balance de la vida y afrontar los miedos y la angustia. Y, en fin, es un taller muy bonito. Yo, desde el punto de vista mío, que yo he atendido en ese momento de la muerte a muchísimos pacientes, y hay que quitarle morbo. A ver, de la misma manera que se nace, pues uno se tiene que ir. Claro. Y hay que irse bien, con elegancia. Y no ahí, bueno, con un miedo horrible y bueno, ¿entiendes? Y al hilo de esto, ¿qué pasa después de la muerte? Tenemos uno que es, bueno, pues si existe o no existe la reencarnación y las vidas anteriores, si el cuerpo perece pero el alma no, ¿qué ocurre con ese alma? Si vuelve porque no haya aprendido las lecciones o quiera seguir ayudando a otros. Y el último es el de acuerdos de almas. Si efectivamente entre una vida y otra, si es que nos toca volver a bajar, si entendemos esa hipótesis como real, si efectivamente pactamos con las personas que vamos a bajar para jugar determinados papeles por amor. Es decir, si hay, como se han hecho determinadas investigaciones de Brian Weiss, del doctor Michael Newton, si hay un grupo de almas fijo, de unas 15 o 20 almas que se dedican a jugar a lo largo de todas las reencarnaciones determinados papeles, como en una obra de teatro. En uno hace un papel y el otro. Y a la vida siguiente se cambian. Ahora entiendo perfectamente por qué estos 3 son tus favoritos. Sí, me encantan. Me encantan. Te entiendo perfectamente. Juan, para aquellas personas que se han quedado un poco con la miel, permitidme la expresión, con la miel en los labios, ¿cómo pueden obtener más información? ¿Cómo pueden apuntarse a esos talleres? Vale. Pues también de forma muy rápida. Y yo diría que lo más cómodo sería conectarse con la web. Tenemos una web que se llama escuelaatencion.com, todos seguidos, escuelaatencion.com. Tenemos también un correo electrónico en el cual las personas pueden solicitar información, ampliación de información, o directamente, si quieren inscribirse a alguno de estos títulos que han escuchado, pueden hacerlo a la siguiente dirección. Es info@escuelaatencion.com. info@escueladeatencion.com. Correcto. Y si alguien más quiere tener una conversación para ampliar la información sobre estos, pues también pueden llamar a un teléfono, que es el 653 88 91 00. Lo repito, 653 88 91 00. Perfecto. Y perdona que te interrumpa, lo último para decirle también a los oyentes que se va a hacer uno mensualmente. Esta va a ser la cadencia que hemos decidido. Y van a ser los martes, en principio. Tenemos 3 planificados para antes del verano, y después del verano saldrá toda la información en la web. Pero de momento empezaremos el 19 de abril. Ah, sí, me está recordando Alicia que es el tercer martes del mes. Del mes. Perfecto. Pues para todos aquellos que os haya resonado, y seguro que os ha resonado, porque la verdad es que tener, con tu permiso, Juan, a esta mujer delante es un verdadero honor. Pues ya sabéis dónde poder contactar y dónde poder obtener más información. Muchas gracias, doctora Avellán. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias una vez más, Juan. Muchísimas gracias a ti, Nuria, y a todo el equipo que está detrás por esta oportunidad. Gracias. Y como siempre os digo, que seáis muy, muy felices.